Dios, en esta noche estamos puestos de acuerdo, esperando que vengas, que nos hables, que nos guíes y nos ayudes. Hoy queremos poner delante de tu presencia este trabajo. Lo hacemos para ti y solo para ti. Amén. Tú mereces nuestra fidelidad, nuestro amor, todo. Todo lo que tenemos y somos es para ti. Te pedimos en esta hora que seas tú hablando y revélate esta noche de tus grandes maravillas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ayer estábamos viendo el tema de 3 enemigos persistentes que se oponen al crecimiento, a la madurez y al reino. El tema que vimos ayer fue la sordera espiritual, que es totalmente opuesta a la disposición del espíritu y del corazón para oír y para servir a Dios. La conclusión que sacamos leyendo la palabra es que si tú oyes, serás sanado de muchas cosas. Por el contrario, la sordera entonces te va a llevar a muchas enfermedades espirituales, emocionales y físicas. El tema de hoy es el orgullo. Es un tema muy complicado y delicado, porque el orgullo es exactamente lo opuesto que la aceptación de la voluntad de Dios, y lo opuesto también a la aceptación de la soberanía de Dios. Vamos a tratar de entender estos planteamientos iniciales. Es un tema de análisis complicado, porque el orgullo tiene muchos matices, se disfraza, se disimula de muchas maneras, se mete en todas partes, pero su diagnóstico es muy fácil. Tan sencillo como que tú y yo padecemos de orgullo. Pero por consiguiente, entonces, el autodiagnóstico es muy difícil. Casi nadie acepta que tiene orgullo en su vida espiritual, en su vida familiar, su vida social. Vamos a ver algunas cosas conforme a los diccionarios bíblicos, empezando por el de Nelson. Dice allí que hay varias raíces hebreas que expresan el sentido del orgullo y se traducen al español como arrogancia, jactancia, soberbia y altivez. Esta sí que es una característica de los tiempos modernos. Prácticamente uno no le puede decir nada a un extraño en la calle porque inmediatamente se levanta con violencia, con grosería, a defenderse, autojustificarse y a contraatacar. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Es muy complicado para un pastor hoy en día exhortar a una persona orgullosa. Inmediatamente hace lo que hizo Adán cuando el Señor bajó al paraíso después del pecado. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y prácticamente nadie tuvo la culpa, según esos argumentos. Hoy ocurre lo mismo. Tratar de comprobarle a un creyente en Cristo que sus conflictos, sus motivaciones, sus dificultades en el caminar cristiano están marcados por el orgullo, es como hacer que inmediatamente surja una sonrisa de escepticismo en su boca. No puede creer que eso sea toda la explicación. El orgullo es una arrogancia o soberbia que lleva a una persona a exagerar su importancia o sus valores. El orgullo es una característica en compañía con el egoísmo. La persona empieza a pensar primero en su situación, en que de alguna manera tiene que salir bien librada, en que sus puntos de vista son los correctos y que aún si se puede, Dios está equivocado. Por tanto, pues las autoridades también, los padres también, todos los demás que le digan algo están completamente equivocados porque él es una persona que actúa dentro de los patrones sanos y normales. Él no tiene
ninguna desviación hacia ese orgullo. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Esta es una característica que debe estar siempre en nuestra mente en cuanto a definición de orgullo, porque nos va a permitir entender que el principal problema nunca es mirar la falta en los demás, como está escrito en la palabra, la paja en el ojo ajeno, sino siempre ver la viga en el propio ojo, que fue lo que el Señor enseñó allí en ese pasaje de Mateo. Primero tenemos que mirar que nosotros arrastramos con un pecado, pero fíjense cómo el orgullo se autodefiende. Nos cuesta trabajo admitir que el diablo nos está manejando por cuenta de varios pecados, que el orgullo es uno de los más críticos, más importantes y más solapados que hay, más difícil de reconocer. Dice la palabra que Satanás enalteció su corazón contra Dios en Ezequiel 28:17. Estamos hablando del primer pecado del universo, que también va a ser el último, y entre el primero y el último va a ser el pecado continuo en todas partes. En este pecado caen pastores, ovejas, incrédulos, siervos de Dios con mucha vida cristiana. Eso debiera facilitar nuestro reconocimiento, entender que esta es una lucha de cada ser humano con esa herencia maléfica que puso el diablo a través del pecado de Adán y de Eva. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está hablando el Señor y está mostrando cuál fue el primer pecado universal y la causa de ese pecado. Lucifer se mira a sí mismo, pero no reconoce absolutamente nada de lo que le está pasando. Al contrario de eso, se ve perfecto, hermoso, lleno de dones y muy bien vestido, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, una persona tan perfecta como yo no puede ser menos que Dios. Por tanto, Dios debe estar más bien a mis pies, porque si es igual a mí, yo puedo controlarlo. Él nunca es superior a mí. Yo repito continuamente esta enseñanza de este pasaje porque es que es vital. Si ustedes la toman en el corazón ahora, con oídos dispuestos, sin sordera, como vimos ayer, van a ver que Lucifer incubó el pecado en sí mismo. Muchos se preguntan, ¿fue que Dios creó el pecado? No, Dios no creó el pecado, sino que cuando el ser humano deja de mirar a Dios como el centro de su vida, como el Rey y Señor que es, y se mira a sí mismo más de la cuenta, inmediatamente cae en pecado de soberbia y de orgullo. Eso le ocurrió a Satanás. Cuando se aleja uno de la luz, la mirada deja de contemplar la luz y la verdad. Al mirarse uno a sí mismo, entonces se empieza a llenar de oscuridad, porque la oscuridad, la iniquidad, el pecado es simplemente ausencia de Dios. Y el orgullo busca es eso, que Dios no esté, que yo pueda decir lo que a mí se me dé la gana, que mis planes sean los míos, que nadie me diga qué tengo que hacer, menos un hombre, pero tampoco Dios. Ay. Se enalteció tu corazón por causa de que te miraste y creíste que eras mejor que los demás. Más lindo. Mejor que los demás. Cuidado cuando tú empiezas a mirar a un hermano con menosprecio, ni siquiera a un incrédulo, ni siquiera a alguien con defectos en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de pensar, nada. Porque vamos a ver que comprendiendo el orgullo empieza por entender quién es Dios, cosa que no hizo Lucifer. Por eso
Lucifer está condenado desde el principio y no tiene perdón porque Lucifer conocía perfectamente quién es Dios. Él conocía toda su grandeza, su majestad, su misericordia, su bondad, todo, absolutamente todo, y sin embargo se levantó contra el mejor Dios que puede existir, el mejor padre, el mejor pastor, el mejor predicador, y quiso denigrarlo, menospreciarlo. Eso por sí solo lo condenó. Desde el principio entonces ya tiene reservado un infierno, un lago de fuego por toda la eternidad, porque con el orgullo simplemente Lucifer estaba diciendo: yo no quiero vivir con ese Dios ni bajo ese Dios. Ese es el problema del pecado que tenemos hoy en consideración. Veamos algunas formas muy sutiles, muy escondidas de orgullo cotidiano. Por ejemplo, creerse mejor que el incrédulo. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra, porque sé lo que hay que hacer, porque sé lo que dice Dios. Entonces usted no sabe, usted es un ignorante, usted es un pecador. No le caigan al perdido, ni siquiera con la palabra, sobre todo cuando viene con orgullo. Y aún al hermano. Cuidado con esa mirada en la cual ustedes siempre están en mejor postura que los demás. Esto es válido para la iglesia, para la familia, para las amistades, para el trabajo. En todas partes va a surgir ese orgullo solapado y disimulado. Otra forma de orgullo: oír una enseñanza y no tomarla en cuenta. Entre comillas, no la necesito. Yo ya he oído eso varias veces. No es para mí. Cuidado, hermano, porque ese no lo necesito es negar el poder del Espíritu Santo, que hace que la riqueza de un pasaje sea mostrada vez tras vez. Eso es lo que hace con un predicador cuando ese predicador tiene que volver a tocar un tema que ya había predicado hace unos meses. El Espíritu Santo le muestra: mira, ahora vamos a enfocarnos por este otro lado. Uno dice: Señor, yo no lo había visto así. Entonces, cuando llega alguien, algún ignorante y algún infladito que dice: eso yo ya lo he oído 3, 5 veces, no está diciendo sino: yo sé mucho, yo no necesito más. No es para mí. Quiere decir con eso que él está exento de pecado, que Dios no sabe por qué envía la palabra, la envía seguramente a tontas y a locas. El mensaje es por pura casualidad que se está dando, no es que Dios tenga el control de todas las cosas. Otra forma es creer que no es necesario buscar a Dios. Eso es orgullo. Cuando yo digo: yo voy a darme un tiempito de espera, voy a dedicarme más bien a esta otra cosa, y cuando coja fuerzas otra vez vuelvo. Orgullo. Otra forma: buscar a Dios con los propios métodos. Eso, ¿cómo lo hemos oído? No, es que yo tengo una relación magnífica con Dios, yo oro mucho. Hermano, ¿se congrega? No. ¿Usted lee sí, a veces. Entonces, ¿qué está haciendo? No, yo tengo una buena relación con Dios. ¿Quién lo dice? ¿Usted o Dios? Orgullo. Creerse más dotado o ungido que otro. Hay quienes no dejan de decir: no, es que a mí Dios me dio un papel muy especial. Comentario de orgullo. El Señor no hace acepción de personas. Para Él todos somos siervos, muy amados, sí, pero igual que usa a uno, puede usar al otro, porque no es por mérito de la persona, es por la gracia de Dios que Él da a quien quiere como a Él le parece. Otra forma de orgullo solapado y disimulado: murmurar y o criticar. Es que esa reunión, es que
esa iglesia, ese pastor, ese maestro, ahí yo estoy en una posición en la cual yo me siento mejor que los demás. Otra forma de orgullo, tener resentimiento hacia alguien o hacia la vida en general. No, es que la vida ha sido muy injusta conmigo, a mí me ha tratado muy mal, yo lo que estoy viviendo no lo merezco, hubiera podido estar mejor si las circunstancias hubieran sido diferentes. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque no se está aceptando que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que Él da como Él quiere y que lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito, que es el de enseñarnos, el de bajarnos la cabeza, el de enseñarnos a aceptar todas las cosas que Dios envía. Otra forma de orgullo, mirar siempre lo que falta en la vida y nunca lo que Dios nos da. No hay una persona que tenga todo lo que quiere en esta vida. Todos los seres humanos tenemos muchas cosas en comparación con otros que no las tienen, pero también nos faltan muchas cosas. Yo tengo que escoger en humildad, mirar todas las que Dios me dio, que son muchísimas, y dejar de mirar lo que me falta, para que entonces mi corazón se vuelva agradecido, humilde y alabe a Dios. Por eso, esta es apenas una lógica de eso que estábamos viendo. Es orgullo no agradecer a Dios por todo. Un paseo, un curso que salió que yo no contaba con él, un regalo que me llegó, algo que pude comprar, lo que sea. Todo proviene de Dios. Lo que pasa es que Dios es tan sutil que uno no se da cuenta que todo lo que a uno le llega es un milagro. Es tan suave como maneja la existencia de todo el universo, que solamente aquel que está con ojos humildes y abiertos puede ver el moverse de Dios. Y por último, entre muchos ejemplos, porque hay muchísimos más todavía, no alabar la grandeza de Dios, la misericordia, el amor, la bondad, la gracia, el poder, la sanidad, la disposición que tiene Dios para hacernos crecer cada día. Este tiempo, mis hermanos, en el cual podemos ver las cosas de otra manera. Amén. Habíamos llegado a entender hasta cierto punto, pero el Señor quería que abriéramos los ojos de otra manera. Gracias, Señor, porque todavía nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Por favor, Señor, si está en tu voluntad, mantén esa posibilidad de congregarnos cada 8 días, así sea virtualmente. Que no lleguemos al punto, Señor, donde la persecución ha acabado con nuestros métodos de comunicación y ya no nos podemos reunir. Y entonces ahí sí, le toca a cada uno coger una Biblia y estudiar como si fuera pastor. Mientras tanto lo tiene gratis, pero no da gracias a Dios. Más bien, a veces tienden a criticar a los pastores que dan palabra de parte de Dios. Quien se atribuye grandeza a sí mismo es culpable de orgullo. En los Salmos, el hombre orgulloso es el prototipo del malvado. Salmo 75, 4 al 8. Versículo 4. A los insensatos les digo, no sean arrogantes. A los necios, a los que evaden a Dios, no sean arrogantes. Y a los impíos, los que no tienen piedad hacia Dios, reverencia, respeto, no sean orgullosos. No hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. El juicio no viene del este, ni del oeste, ni del desierto, ni de las montañas. Conclusión, de cualquier parte puede llegar el juicio. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. No sé ustedes, yo quiero estar en el grupo de los enaltecidos. No que Dios llegue y me humille porque dijo, mira, tú tenías orgullo no reconocido, no confesado y que manejaba tu ministerio.
y por tanto hiciste daño. Ahora te toca caer del árbol donde te habías subido. Versículo 8, ya el cáliz del juicio está en mi mano, ya el vino mezclado se ha fermentado, y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. El juicio sobre las naciones que estamos esperando después de la venida del Señor a los 7 años, en la culminación de la guerra, el juicio empieza desde la tribulación, es para bajar a todo orgulloso, todo soberbio, todo jactancioso, todo arrogante. Bueno, Dios restablece la justicia, depone al soberbio y exalta al humilde, lo que estábamos diciendo. Primera de Samuel 2, del 3 al 9. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo, es el Dios que pondera toda acción. ¿Recuerda lo que decíamos hace unos minutos? ¿Tú eres orgulloso? No, yo soy muy humilde. No, hermano, todos somos orgullosos. Doblemos rodilla, bajemos nuestra cabeza y digámosle al Señor que confesamos, hemos sido arrogantes, hemos sido jactanciosos, hemos sido orgullosos, no te hemos obedecido, Señor, no te hemos creído, no hemos confiado en ti y creemos que eso es un derecho. No, eso es orgullo y arrogancia, el pecado de Lucifer manifestado en nuestra carne. Pero el Señor Jesucristo vino a nosotros para darnos una nueva naturaleza, que es la obediencia, la mansedumbre y la humildad. La de Cristo, Señor. Amén. Esa es la que queremos vivir hasta que tú vengas por tu iglesia. Ese es nuestro ropaje limpio y resplandeciente, la santidad, Señor. Versículo 4. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. ¿Tienes hambre de la palabra? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos y la mujer fecunda ahora desfallece. ¿Crees que no estás haciendo nada en la vida? El Señor te va a multiplicar. Versículos 6 y 7. Miren esto, aquí está la soberanía de Dios definida. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el control que Dios tiene sobre su creación. El Señor da la vida y la quita. No fue un accidente, no fue una enfermedad. Nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. No es tu trabajo, no son tus estudios, no son tus capacidades. Hay personas con muchas capacidades que no han podido salir adelante. Debieran preguntarse, ¿por qué Dios no me deja salir? ¿Qué quiere? ¿Será que yo me estoy portando orgullosamente? Esa es una posibilidad. La otra, Señor, ¿será que yo soy como el siervo pobre de la parábola del rico y Lázaro? ¿Soy como Lázaro, Señor? Me tocó en esta vida la parte complicada donde todos me humillan. Señor, permíteme entenderlo para entonces, si es así, vivirla con contentamiento. Amén. Porque es tu voluntad y es tu sabiduría, soberanía. Versículo 8. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Es la fuerza de Dios únicamente la que saca adelante. Entonces, cuando pensamos que nuestra vida es nuestra vida, que nuestro destino es lo que nosotros queremos, estamos llenos de soberbia. Es lo que se ha encargado Satanás de sembrar en el mundo. Ánimo, usted puede. Sí, claro que puede, pero si Dios quiere primero.
porque no es del que mucho se afana ni del que corre, dice la palabra, sino el que Dios tiene misericordia. Tenemos que esforzarnos y mantenernos y ser fieles, pero si a Dios le place mantenernos en un bajo perfil, en un perfil anónimo, desconocido, incógnito, aceptémoslo con la sabiduría que da la palabra. Entonces, resumiendo, el orgullo y la soberbia no nos dejan acercar a Dios. Es una barrera que se opone contra Dios. Ni crecer y nos mantiene estancados. De pronto un cristiano que está en la misma posición de hace 5 años tendría que preguntarse: ¿cuánto orgullo hay en mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué Él dice una cosa y yo solamente hago la mitad o la tercera parte? Es orgullo. La mayoría de las veces la respuesta va a ser sí, hermano. El orgullo nos roba las bendiciones porque no las vemos. Estamos tan infatuados, tan mirándonos a nosotros mismos. Es que pobrecito. Que no vemos lo que Dios trae cada día como bendición. El orgullo es el pecado más fácil de mantener oculto. Ya les decía, ¿orgulloso yo? No. ¿Cuándo? Por tanto, siempre hay que estarse mirando, autoexaminando, todo el tiempo, para pedir perdón a Dios por el orgullo. De hecho, hermano, tendrías que pedir perdón por lo menos 2 o 3 veces al día. Estos huevos quemados. Está frío el chocolate. Orgullo. En Cristo todo orgullo ha sido anulado, pues todo lo hemos recibido de gracia. Solo podemos gloriarnos en Cristo. 1 Corintios 1, 26 al 31. Versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento, cuando Dios los trajo a Él. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. El Señor no suele llamar mucho a profesionales con un éxito en la prensa. Más bien va detrás de personas anónimas, escasas, pequeñas. Gózate en eso. Versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo, lo que el mundo llama necio. Usted y su Dios, como si Dios lo sacara adelante. Trabaje para avergonzar a los sabios. Si tú caminas el camino del Señor, Él te va a usar para que los que hablaban contra ti se queden callados. Y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 28. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, ni siquiera el pastor más sabio. Cuidado, porque le está robando la gloria a Dios, y Dios es celoso de su gloria. Versículo 30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es decir, todos los dones que tú tienes, todas las cualidades, todas las virtudes, te las dio Cristo. No es un mérito tuyo. Entonces no te jactes. 31. Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El único motivo de gloria o alabanza no soy yo, es Cristo. Y con eso entonces debemos gozarnos en nuestra debilidad. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Un pasaje muy importante que a veces se nos queda por allá escondido,
pero que creo que todos han oído y se les ha grabado en el corazón, precisamente porque explica muchas cosas de la vida cotidiana. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, por la grandeza del servicio, por la grandeza del llamado, se me clavó un aguijón en el cuerpo, una enfermedad, una pérdida, un dolor, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me exalte. Versículo 8. 3 veces le ha rogado al Señor para que me lo quite. Obvio, algo que está doliendo mucho. Uno tiene el derecho, el Señor mismo lo dice, oren. Pero hay que entender cuál es la voluntad de Dios. La oración tiene que ser entendida. Ha orado 3 veces para que el Señor se lo quite, pero Él le respondió. Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la quién? ¿La de quién? ¿La tuya? Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Yo no puedo hacer nada sin Dios. Yo no puedo ministrar, ni sanar, ni orar, ni predicar, eso lo debe decir cada persona, si no es porque Dios es el que lo hace en mí. Ay, fulano, qué bonito lo que está haciendo, esa oración le salió preciosa. Hermano, fue el Espíritu Santo que le movió la lengua. Dele gracias a Dios. No vaya a cometer el error de envanecerse y decir, sí, oye, he aprendido a orar muy bonito, porque inmediatamente el Señor te quita ese don. Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Es decir, cuando tú tienes un momento difícil con tu salud, con tu familia, con tu trabajo, con cualquier persona, cuando te persiguen, cuando estás necesitado y no consigues la solución, cuando estás angustiado y no sabes qué hacer, mira la palabra que te dice que es Cristo el que en esa debilidad que tú tienes, Él se va a glorificar. Y para terminar, 1 Corintios 15, del 9 al 10. Miren la actitud de Pablo, la actitud correcta. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Pero por qué Pablo decía eso? No escribió la mayoría de las epístolas, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Sí, los escribió, pero él había aprendido esta tremenda revelación, que todo lo que él escribió le había sido dado desde el cielo. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no soy digno de ser llamado predicador, ni maestro, ni profeta, ni pastor, nada. Si el Señor le place, hoy soy predicador y mañana me vuelve maestro de la palabra, lo que Él quiera. Y si es el caso, me lleva como una ovejita a la última silla a oír enseñanzas de otros predicadores. Y oigan esta belleza, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está en mí. A ver, terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra los ojos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nadie es nada si no es por la gracia de Dios, y que lo que somos hasta el momento también es por la gracia de Dios. Quiere decir que Dios ha trabajado en ti para que las circunstancias de tu vida te hayan llevado a este momento preciso donde estás. Si te falta algo, no mires lo que te falta, mira lo que Dios te ha dado. Y entonces exalta el nombre de Dios y alábalo, porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y si estás donde estás, es porque Dios te tiene aquí para que todo obre para bien más adelante. Si las cosas están muy complicadas, están muy dolorosas, no te afanes. Dios es el dueño de todas las cosas. Decíamos al principio,
que el orgullo es el enemigo número uno del sometimiento a Dios. Aquel que no se somete a Dios es porque está lleno de orgullo. Y aquel que no reconoce a Dios en su vida, que cree que se está comiendo un pan por el sudor de su frente, no porque Dios se lo trajo, está lleno de orgullo. Aquel que no agradece el sitio donde Dios lo puso, su familia, sus amigos, su trabajo, su iglesia, es porque está levantado contra la soberanía de Dios. Hermanos, ya va siendo hora de que saquemos de nuestro corazón esa pretendida libertad que tenemos, dizque de hacer lo que se nos dé la gana. La verdadera libertad no consiste sino en obedecer a Dios o en obedecer al diablo. Eso de que yo voy por ahí a derecha y a izquierda, yo puedo escoger cada rato si este carro es de esta marca o de esta otra, y este dinero que conseguí lo puedo incrementar con este otro préstamo. Eso todo es soberbia. Dios es el que mueve los hilos invisibles día por día, instante por instante, para que las cosas salgan como están. Y mi obligación es no presentar resistencia a eso, para que la bendición de Dios llegue directa. Con orgullo yo estoy rechazando la soberanía de Dios sobre mi vida, y por tanto mi vida está llena de baches, de golpes, de estrés, de enfermedad, de falta de crecimiento, de estancamiento, de desierto. Dos enemigos, la sordera y el orgullo. Nos falta el último, la terquedad. Ay, Señor, tenemos que reconocer que en todos nosotros está esta carne pecaminosa, y en todos hay soberbia y orgullo y terquedad. Permítenos trabajar durante toda esta semana y mirar en qué áreas de nuestra vida hay soberbia y orgullo. Porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Ponemos delante de ti nuestra vida. Permítenos ver en qué circunstancias de nosotros, en qué momento en nuestra vida hemos tenido soberbia, hemos sido orgullosos y perdemos esa santidad y esa relación contigo, Señor, por causa de nuestra pecaminosidad. Pero tú nos conoces, tú sabes qué carne somos y que estamos susceptibles a pecar y a caer, pero tú estás mirando nuestro corazón, Señor. Sabes que ya no queremos esas manchas en nuestra vestidura, en nuestra alma. Que el tiempo que nos quede sea para adorarte, para agradarte, para limpiarnos, para reconocer, aunque no nos guste, aunque nos dé vergüenza o aunque tengamos miedo, reconocer que tenemos todavía cosas que entregarle al Señor. Te las ponemos hoy en tu presencia, nos humillamos delante de ti. Clamamos para que todos aquí unidos, puestos de acuerdo, entreguemos todo lo que nos falta y nos regales de tu sabiduría, de tu gracia y de tu poder. Y de esa humildad, el Señor Jesucristo nos lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Transforma nuestro corazón, danos un corazón conforme al tuyo, Señor, para poderte agradar y ser dignos de ser llamados la esposa de Cristo. Vienes pronto y lo que debemos darle prioridad es a nuestra santidad y a preparar nuestro equipaje espiritual, porque vamos hacia ti en cualquier momento. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo decimos, Señor. Amén. Amén.